El rey viudo observó a una criada alimentar a su hija como si fuera su propia madre, y no pudo contener las lágrimas. El sol se ocultaba tras las montañas de Castelmar, tiñendo de tonos cobrizos las paredes blancas del Palacio Real. El rey Augusto Vega observaba desde su balcón cómo las sombras se alargaban, igual que los recuerdos que lo atormentaban cada atardecer. Habían pasado apenas 3 semanas desde que la reina Helena partiera al otro mundo, llevándose consigo la luz de su vida y dejando como único recuerdo una pequeña bebé que lloraba en la habitación contigua. «Su Majestad», interrumpió Rodrigo, su consejero más leal, «la nodriza dice que la princesa no ha comido en todo el día. Quizá debería visitarla». Augusto apretó con fuerza la barandilla de piedra hasta que sus nudillos se tornaron blancos. ¿Cómo explicarle a Rodrigo que no podía mirar a la niña sin ver en ella el rostro de Helena, sin recordar cómo la vida se le escapaba mientras traía al mundo a su heredera? «Ocúpate de eso», respondió con voz seca, sin voltear a verlo, «y déjame solo». Cuando los pasos de Rodrigo se perdieron en el pasillo, Augusto cerró los ojos. No eran solo los recuerdos de Helena los que lo atormentaban. En las noches, otros fantasmas visitaban sus sueños, rostros con expresiones de terror, gritos, fuego, sangre, Balria. El nombre de aquel reino vecino le provocaba un nudo en la garganta. «Cumple con tu deber, hijo mío». Podía escuchar aún la voz de su padre, el viejo rey Salvador, en aquella fría mañana hace una década. «Los de Balria son traidores, siempre lo han sido. No podemos permitir que sigan envenenando nuestras fronteras». Y él, joven capitán de apenas 20 años, había cumplido la orden. Lideró a sus hombres en el ataque sorpresa al palacio de Balria. Justo cuando celebraban el 15º cumpleaños de la joven princesa Aurora, nadie esperaba un ataque en plena celebración. Nadie sobrevivió para contar la historia, o eso era lo que todos creían. A 3 días de camino del palacio de Castelmar, una joven se arrastraba por el lodazal que había dejado la tormenta. Su vestido, alguna vez elegante, estaba hecho jirones, y su espalda mostraba marcas de latigazos recientes. Había escapado de la caravana de esclavos, donde la mantenían cautiva desde hacía años, aprovechando la confusión durante un asalto de bandidos. «Por fin libre», pensó Soledad, nombre que había adoptado para ocultar su verdadera identidad, porque bajo esos harapos y esa piel curtida por el sufrimiento se escondía Aurora de Balria, la única sobreviviente de la masacre de su familia. Recordaba perfectamente aquella noche de su cumpleaños, el festejo, las risas, los regalos, y luego el caos, los gritos. Su nana Lucía arrastrándola por pasadizos secretos mientras los soldados de Castelmar irrumpían en el gran salón. Lucía, quien dio su vida para que ella pudiera escapar, solo para caer en manos de traficantes de esclavos. 10 años de cautiverio le habían enseñado a ser paciente, a esperar, a planear. «Augusto Vega», murmuró entre dientes mientras se levantaba del lodo, «voy a destruirte como tú destruiste a mi familia». La lluvia comenzó a caer nuevamente, lavando el barro de su rostro, mezclándose con lágrimas que creía haber agotado años atrás. Soledad miró hacia el camino que llevaba a Castelmar. Sabía exactamente lo que debía hacer. «Abran paso. Traemos a una mujer herida». Los guardias de la entrada del palacio se apartaron para dejar pasar a los 2 soldados que cargaban a una joven inconsciente. La habían encontrado a las afueras de la ciudad, medio muerta, con señales de haber sido atacada por bandidos. «Llévenla con el médico real», ordenó el capitán Martín, mirando con compasión a la muchacha. «Parece que ha pasado por un infierno». Lo que ninguno sabía era que Soledad fingía su estado. Había estudiado cada detalle del palacio, las rutinas de los guardias, las entradas y salidas. Sabía que los soldados de Castelmar tenían fama de ser compasivos con los desvalidos, una ironía que le provocaba amargura, pero esa misma compasión le abría las puertas de la fortaleza de su enemigo. 3 días después, cuando el médico real la declaró fuera de peligro, Soledad despertó de su supuesto letargo. Interpretó a la perfección el papel de una joven campesina que había perdido la memoria tras el ataque, ganándose la simpatía de todos en el palacio.
Podrías trabajar aquí mientras te recuperas completamente, le sugirió Carmela, el ama de llaves, una mujer mayor de rostro bondadoso que le recordaba dolorosamente a su nana Lucía. Siempre hacen falta manos para ayudar. Soledad aceptó con una sonrisa tímida, escondiendo la satisfacción que sentía. La primera fase de su plan había funcionado. El llanto de la pequeña princesa Daniela resonaba por los pasillos del palacio. Ninguna nodriza conseguía calmarla. El rey Augusto, encerrado en su estudio, apretaba los puños cada vez que escuchaba aquel llanto, como si cada gemido fuera una acusación. Su Majestad, Rodrigo entró sin llamar, algo inusual en él. La niña lleva 2 días sin apenas comer. Ninguna nodriza consigue que acepte la leche. Los médicos están preocupados. Augusto se pasó una mano por el rostro cansado. ¿Qué quieres que haga, Rodrigo? No puedo obligarla a comer. Hay una joven, la que encontraron los guardias hace una semana. Tiene un don con los niños. La he visto calmar al hijo del jardinero con solo tomarlo en brazos. El rey dudó. Algo en su interior se resistía a que extraños se acercaran a lo único que le quedaba de Helena. «Tráela», ordenó finalmente, «y que los guardias estén atentos». Cuando Soledad entró en la habitación real con la pequeña Daniela en brazos, algo inesperado ocurrió. La bebé, que llevaba días llorando sin consuelo, se calmó al instante, con una habilidad que sorprendió a todos los presentes. Soledad consiguió que la princesa tomara la leche y luego se quedara dormida plácidamente. «Tiene usted un don, muchacha», comentó asombrado el médico real. «¿Dónde aprendió a tratar así a los bebés?» Soledad sonrió con nostalgia, permitiéndose un momento de sinceridad. «Mi madre era comadrona», mintió a medias, recordando cómo su verdadera madre le había enseñado a cuidar a los bebés del palacio. «Me enseñó desde pequeña. Esa misma noche, por orden del consejero real, Soledad fue nombrada cuidadora oficial de la princesa Daniela». Nadie notó el brillo de triunfo en sus ojos cuando tomó a la hija de su enemigo entre sus brazos. La daga estaba ahora en la garganta de Augusto Vega, aunque él no lo supiera. Lo que Soledad no esperaba era que, al mirar a la inocente Daniela durmiendo, sintiera una punzada de duda. La niña no tenía culpa de los crímenes de su padre, pero la venganza no entendía de inocentes, se recordó. Tal como los soldados de Castelmar no habían distinguido entre culpables e inocentes aquella noche en Balria, cuando acabaron con todo lo que amaba, 5 años pasaron como el agua entre los dedos. El palacio de Castelmar había recuperado parte de su brillo. Aunque no así el corazón de su rey, Augusto Vega seguía siendo un hombre distante, enterrado en asuntos de Estado y evitando, en la medida de lo posible, a su propia hija, la pequeña Daniela. Ya con 5 años, corría por los jardines bajo la atenta mirada de Soledad. La niña había crecido hermosa, con los mismos ojos verdes de su madre, y una curiosidad insaciable que ponía a prueba la paciencia de todos en el palacio. De todos, excepto de Soledad. «Mira, Sol», exclamó la princesa, usando el diminutivo con el que cariñosamente llamaba a su cuidadora. «Atrapé una mariposa», Soledad sonrió, acercándose para examinar las pequeñas manos que encerraban al insecto. Con suavidad, las tomó entre las suyas. «Es preciosa, mi niña, pero recuerda lo que te enseñé sobre las criaturas frágiles». Daniela asintió con seriedad. «Que merecen ser libres, como todos nosotros. Exacto, ahora, ¿qué deberías hacer?» La pequeña abrió las manos y la mariposa revoloteó hacia el cielo. Daniela la observó alejarse con una mezcla de orgullo y nostalgia que conmovió a Soledad. Estas lecciones de compasión no formaban parte del plan original de venganza. Al principio, Soledad había pensado en ganar la confianza de todos para acercarse al rey y, cuando menos lo esperara, atravesarle el corazón como él había hecho con su familia, pero algo inesperado había ocurrido. Se había encariñado con Daniela. La inocencia de la niña había sido como un bálsamo para su alma herida, recordándole quién fue antes de que el odio la consumiera. Sin embargo, el fuego de la venganza no se había extinguido por completo. Cada noche, cuando todos dormían, Soledad se escabullía hasta un rincón apartado de los establos. Allí, entre la paja y las sombras,
Practicaba con fervor las artes marciales y estrategias de combate que le habían enseñado desde niña como heredera de Balria. Un día, pensaba mientras ejecutaba movimientos precisos con una daga. Un día ajustaré cuentas con Augusto Vega, por mi familia, por mi reino. El rey Augusto caminaba por los pasillos solitarios del palacio, como solía hacer cuando el insomnio lo atormentaba. Las antorchas proyectaban sombras danzantes en las paredes, figuras fantasmales que parecían seguirlo, acusarlo. Sus pasos lo llevaron sin proponérselo hacia la habitación de su hija. Nunca entraba allí. Dejaba que las nodrizas y aquella joven, Soledad, se llamaba, se ocuparan de todo lo relacionado con Daniela. Era más fácil así, no tener que mirarla y ver el rostro de Helena, no tener que responder preguntas para las que no tenía respuestas. Estaba a punto de alejarse cuando escuchó una voz suave, melodiosa, proveniente del interior. Alguien cantaba una nana. Movido por una curiosidad que hacía tiempo no sentía, entreabrió la puerta con sigilo. La escena que encontró le robó el aliento. Soledad sostenía a Daniela en su regazo junto a la ventana. Bañadas ambas por la luz plateada de la luna, cantaba con los ojos cerrados, meciendo suavemente a la niña que luchaba contra el sueño. La melodía, esa melodía le resultaba extrañamente familiar. De pronto, un escalofrío recorrió su espalda. Esa canción era una antigua nana de Balria. La había escuchado en su juventud, durante las visitas diplomáticas al reino vecino, antes de que todo se desmoronara. Era la misma que las madres de la familia real de Balria cantaban a sus hijos desde generaciones atrás. ¿Cómo era posible que esta joven, supuestamente una campesina sin memoria, conociera una canción tan particular? La desconfianza emergió como una serpiente venenosa, pero se disipó al instante cuando vio a Daniela levantar su pequeña mano para acariciar la mejilla de Soledad con un gesto de amor tan puro que sintió un nudo en la garganta. «¿Por qué estás triste, Sol?», preguntó la niña con esa intuición que solo los niños poseen. Soledad abrió los ojos, sorprendida. «No estoy triste, princesita». «Sí lo estás. Cuando cantas esa canción, siempre lloras aquí dentro». Daniela señaló el pecho de Soledad. «¿Es por tu familia? ¿Los extrañas?». Augusto contuvo la respiración esperando la respuesta. «Sí», admitió Soledad con voz quebrada. «Los extraño mucho. Yo también extraño a mi mamá, aunque nunca la conocí», confesó Daniela. «Pero no estoy triste porque te tengo a ti, y algún día mi papá también me querrá». Aquellas palabras fueron como un puñal para Augusto. Su hija pensaba que no la quería. Tan terrible padre había sido. Soledad abrazó a la niña con fuerza. «Tu padre te ama más que a nada en este mundo, mi niña. Solo que a veces el dolor nos hace olvidar cómo demostrarlo». Augusto retrocedió, sintiendo cómo lágrimas involuntarias rodaban por sus mejillas. Era la primera vez que lloraba desde la muerte de Helena. Con el corazón agitado, se alejó en silencio. Pero algo había cambiado dentro de él. Esa noche, por primera vez en 5 años, soñó con su hija sin que el rostro de Helena lo atormentara. Su Majestad, la delegación de comerciantes esperaba una respuesta hace 3 días, insistió Rodrigo. Preocupado por la distracción del rey durante el consejo matutino, Augusto asintió vagamente. Sus pensamientos estaban en otra parte, en la conversación que había escuchado la noche anterior, en la canción de Balria, en los ojos tristes de Soledad. «Diles que aceptamos sus términos», respondió finalmente. «¿Qué, Rodrigo? ¿Dónde está mi hija a esta hora?». La pregunta tomó por sorpresa al consejero, que intercambió miradas confusas con los demás miembros del consejo. «En los jardines, creo, con su cuidadora, como siempre». «Cancela mis compromisos de esta tarde». Sin esperar respuesta, Augusto se dirigió a los jardines. Desde la distancia, observó a Daniela correteando entre las flores mientras Soledad le enseñaba los nombres de las plantas medicinales. La escena le produjo una extraña mezcla de vergüenza y anhelo. Durante las semanas siguientes, Augusto comenzó a aparecer casualmente en los lugares donde Daniela y Soledad pasaban el día. Al principio, su presencia creaba tensión. La niña se mostraba tímida, casi temerosa, y Soledad inexplicablemente recelosa, pero poco a poco
Las barreras fueron cayendo. Daniela empezó a esperar con emoción las visitas de su padre. Le mostraba sus dibujos, le contaba historias inventadas, le pedía que verificara si Soledad la había peinado correctamente. Augusto redescubrió la risa, el asombro por las pequeñas cosas, la felicidad sencilla que había olvidado existía en el mundo. Y mientras tanto, Soledad observaba con sentimientos contradictorios. Ver el vínculo creciente entre padre e hija debería haberla complacido. Era la oportunidad perfecta para su venganza. El rey estaba bajando la guardia, confiando en ella, acercándose, pero cada vez que lo veía sonreír a Daniela, cada vez que notaba el esfuerzo genuino que hacía por recuperar el tiempo perdido, la duda se instalaba en su corazón. ¿Era este el mismo hombre despiadado que había ordenado el asesinato de su familia? ¿O también él había sido una pieza en un juego más grande? Una tarde, mientras Daniela dormía la siesta, Augusto y Soledad se encontraron a solas en el jardín. El silencio entre ellos era como un abismo que ninguno se atrevía a cruzar. «Cantas muy bien», dijo finalmente el rey, recordando la nana. Soledad se tensó visiblemente. «Gracias, Su Majestad. Esa canción me resulta familiar». Sus miradas se encontraron por un instante. Soledad temió haber sido descubierta, pero en los ojos del rey no había sospecha, sino una profunda curiosidad. «Es una canción muy antigua», respondió con cautela. «Mi madre me la enseñó». «Sea quien fuera tu madre, te enseñó bien», murmuró Augusto. «No solo a cantar, sino a amar. Lo que haces por mi hija no tiene precio». Algo en la sinceridad de esas palabras hizo que Soledad desviara la mirada. No podía permitirse ver humanidad en Augusto Vega. No podía dejar que la gratitud debilitara su resolución. «Es mi deber, Su Majestad», respondió fríamente. «No», replicó él con suavidad, «es mucho más que eso. Le das a Daniela lo que yo no supe darle, y por eso estaré eternamente en deuda contigo». Esa noche, Soledad no practicó con su daga, por primera vez en 5 años. La dejó escondida entre la paja de los establos, mientras intentaba silenciar la voz que le susurraba que quizás, solo quizás, había más en esta historia de lo que ella creía saber. La primavera había llegado a Castelmar con una explosión de colores y aromas. Los jardines del palacio, siempre impecables, ahora parecían sacados de un cuento de hadas. Era el lugar favorito de Daniela y, por extensión, el sitio donde Augusto y Soledad coincidían con mayor frecuencia. El rey observaba desde un balcón cómo su hija perseguía mariposas mientras Soledad tejía una corona de flores. Algo había cambiado en él durante los últimos meses. La sonrisa regresaba más fácilmente a sus labios, y el peso de la culpa, aunque no había desaparecido, parecía más ligero. «Pareces otro, primo». La voz de Patricio Espinosa lo sacó de sus pensamientos. Augusto volteó para encontrarse con su pariente lejano, un hombre de sonrisa perpetua que nunca llegaba a sus ojos calculadores. Como primo segundo del rey, Patricio ocupaba una posición privilegiada en la corte, aunque muchos desconfiaban de él por su ambición mal disimulada. «La vida sigue, Patricio», respondió Augusto con calma. «Ya era hora de que lo entendiera. Y esa criada tiene algo que ver con tu cambio de ánimo», insinuó Patricio señalando hacia Soledad. «Es bastante peculiar». Augusto frunció el ceño. «Es la cuidadora de mi hija, nada más». Patricio levantó las manos en gesto conciliador. «Solo me preocupo por ti, primo. Aparece de la nada, sin pasado, sin familia, y en poco tiempo se gana la confianza de todos, especialmente la tuya». «Te equivocas», cortó Augusto, aunque un leve rubor traicionaba sus palabras. «Y te agradecería que no esparcas rumores absurdos». Cuando Patricio se marchó, el rey permaneció inmóvil, perturbado por la conversación. Tan evidente era su creciente interés por Soledad, últimamente se sorprendía buscando excusas para hablar con ella, para conocer su opinión sobre asuntos que normalmente no consultaría con una criada. Abajo, en el jardín, Soledad sentía el peso de la mirada de Augusto, levantó la vista, y sus ojos se encontraron por un instante. Algo intangible fluyó entre ellos, algo que la asustó por su intensidad. Rápidamente desvió la mirada, concentrándose en Daniela. «No puedes olvidar quién es», se recordó. «No puedes olvidar por qué estás aquí». Esa noche,
Soledad se escabulló hacia su refugio en los establos. Necesitaba practicar, necesitaba recordar. La rutina de combate la conectaba con su pasado, con su verdadera identidad, con la misión que le daba propósito a su existencia. Pero por primera vez en años, los movimientos no fluían naturalmente. Su mente se distraía, recordando la sonrisa de Augusto esa tarde, la calidez en sus ojos cuando miraba a Daniela, la gentileza con que trataba a los sirvientes. Frustrada, arrojó la daga contra un poste de madera donde quedó clavada, vibrando. Interesante habilidad para una simple criada. La voz hizo que Soledad se girara bruscamente. Entre las sombras, recostado contra la pared del establo, Patricio la observaba con una sonrisa inquietante. «Todos tenemos secretos, ¿no es así?», continuó acercándose con paso lento. «Yo, por ejemplo, tengo una memoria extraordinaria para los rostros, y el tuyo me resulta familiar». El corazón de Soledad latía desbocado, pero su rostro permaneció impasible. «No sé de qué habla, señor». «No, qué curioso, porque hace unos años tuve el privilegio de visitar Valria antes del desafortunado incidente». «Claro, y recuerdo haber visto un retrato de la familia real». Soledad se tensó, calculando la distancia hasta su daga. La princesa Aurora tenía un lunar muy particular justo. Patricio señaló su propia clavícula. «Aquí, igual que tú». Un silencio sepulcral cayó entre ellos. Soledad sabía que había llegado el momento de decidir. Podía acabar con Patricio ahora mismo. Un movimiento rápido, preciso, y su secreto estaría a salvo. «No te preocupes», dijo él, como leyendo sus pensamientos. «Tu secreto está a salvo conmigo. Por ahora». «¿Qué quiere?», preguntó ella finalmente, abandonando la farsa. Patricio sonrió complacido. «Por el momento, nada. Solo quería confirmar mis sospechas, pero llegará el día en que necesite tu cooperación. Y ese día recordarás esta conversación con una reverencia burlona». Patricio se alejó, dejando a Soledad temblando de rabia e impotencia. Su plan corría peligro. Debía actuar pronto antes de que Patricio decidiera usar esta información en su contra. A la mañana siguiente, mientras Daniela tomaba su lección de música, Soledad se dirigió a la biblioteca real. Necesitaba pensar, planear. La biblioteca estaba habitualmente vacía, lo que la convertía en un refugio perfecto. Para su sorpresa, encontró a Augusto allí, revisando antiguos pergaminos. Al verla, su rostro se iluminó. «Soledad, justo pensaba en ti». Ella hizo una reverencia, manteniendo la distancia. «¿En qué puedo servirle, Su Majestad?». «Por favor, cuando estemos solos, llámame Augusto», pidió él, cerrando el libro que consultaba. «Quería hablar contigo sobre Daniela». Durante la siguiente hora, discutieron la educación de la princesa. Augusto valoraba sinceramente la opinión de Soledad, y ella no pudo evitar sentirse conmovida por su genuina preocupación paternal. Este no era el monstruo que había imaginado durante años. Este era un hombre de carne y hueso, con errores y virtudes, que intentaba ser un buen padre. «Hay algo más», dijo Augusto cuando terminaron de hablar sobre Daniela. «He notado que a veces pareces triste, distante». Soledad se tensó. «No es nada, solo recuerdos». Augusto se acercó y por instinto ella retrocedió. Un destello de dolor cruzó el rostro del rey. «Lo siento, no quise incomodarte», murmuró. Alejándose, «No yo». Soledad respiró profundo. «Son solo viejos hábitos. Cuesta confiar después de...». Se detuvo, consciente de haber dicho demasiado. «¿Después de qué?», preguntó Augusto con suavidad. Los ojos de Soledad se llenaron de lágrimas que se negó a derramar. Después de perderlo todo, la respuesta, tan honesta en su sencillez, tocó algo profundo en Augusto sin pensar. Tomó la mano de Soledad entre las suyas. «Te entiendo mejor de lo que crees», confesó. «Yo también he perdido mucho, y a veces el peso de mis acciones pasadas me resulta insoportable». Soledad lo miró, aturdida por el contacto y por la vulnerabilidad en su voz. Este era el momento. Podía ganar su plena confianza, acercarse más, preparar su venganza definitiva. Pero mientras miraba esos ojos sinceros, una pregunta la atormentaba. ¿Podría atravesar ese corazón cuando llegara el momento? Patricio Espinosa
No era un hombre que dejara las cosas al azar. Tras confirmar sus sospechas sobre Soledad, comenzó una investigación exhaustiva. Envió mensajeros a los rincones más remotos del reino, buscando testigos, documentos, cualquier cosa que pudiera servirle. Su madre lo observaba con preocupación desde su asiento junto a la ventana. Doña Claudia, una mujer amargada por años de desprecio en la corte debido a sus orígenes humildes, había alimentado la ambición de su hijo desde la cuna. «¿Qué tramas ahora, Patricio?», preguntó mientras él leía un mensaje recién llegado. «Asegurar nuestro futuro, madre», respondió con una sonrisa enigmática. «¿Sabes qué descubrí? Nuestra pequeña huérfana no es la única sobreviviente de Balria». Claudia se irguió en su silla. «¿Qué quieres decir? Hubo más personas que escaparon esa noche, sirvientes principalmente, y uno de ellos acaba de contarme una historia fascinante sobre los últimos momentos de la reina de Balria. ¿Y eso en qué nos beneficia?». Patricio se acercó a su madre y besó su frente con inusual afecto. «Paciencia, madre. Las mejores venganzas llevan tiempo, y cuando llegue el momento no solo tendremos el trono de Castelmar, sino también el de Balria». Mientras tanto, en otra parte del castillo, Augusto descansaba en su estudio cuando un golpe en la puerta lo sobresaltó. Era Daniela con Soledad tras ella. «¡Papá!», exclamó la niña corriendo a sus brazos. «Mira lo que Sol me enseñó con orgullo». Daniela mostró un pequeño dibujo, 3 figuras tomadas de la mano frente a un castillo, una grande, una mediana y una pequeña. «¿Quiénes son?», preguntó Augusto, aunque ya lo sabía. «Somos tú, Sol y yo», respondió la niña con naturalidad. «Somos una familia». Augusto levantó la mirada hacia Soledad, que se había sonrojado intensamente. Por un instante, imaginó cómo sería esa vida, una familia real, no solo de sangre sino de corazón, para sorpresa de ambos. Soledad no corrigió a la niña. En sus ojos brillaba algo nuevo, algo que luchaba contra años de dolor y resentimiento, algo peligrosamente parecido a la esperanza. Las noches de verano en Castelmar eran cálidas y perfumadas. Augusto había adoptado la costumbre de pasear por los jardines tras la cena, a menudo acompañado por Daniela y Soledad. Esta noche, sin embargo, la pequeña princesa dormía profundamente, agotada tras un día de juegos. «Gracias por acompañarme», dijo Augusto mientras caminaban bajo un cielo tachonado de estrellas. «Los consejeros me abruman con sus problemas durante el día. Es reconfortante tener conversaciones que no giren alrededor de impuestos o disputas fronterizas». Soledad sonrió, aunque con cierta reserva. Cada día le resultaba más difícil mantener la distancia emocional necesaria para su plan. Cada conversación compartida, cada mirada, cada sonrisa, erosionaban el muro que había construido alrededor de su corazón. Se detuvieron frente a una fuente donde el agua danzaba bajo la luz plateada de la luna. El sonido cristalino creaba una atmósfera casi mágica. «Hay algo que me atormenta desde hace años», confesó Augusto de repente, con la mirada perdida en el agua. «Algo que nunca he compartido con nadie». Soledad contuvo la respiración. Durante años había soñado con este momento, con escuchar la confesión del asesino de su familia. Pero ahora, una parte de ella temía lo que iba a oír. «Balria», continuó él casi en un susurro. «El ataque a Balria es el peor de mis pecados». El corazón de Soledad dio un vuelco doloroso. Sus manos temblaron ligeramente, pero Augusto estaba demasiado absorto en sus recuerdos para notarlo. «Mi padre me ordenó liderar el ataque. Me dijo que teníamos pruebas de que planeaban traicionarnos, que era matar o morir, y yo le creí. Era joven, estúpido, demasiado obediente». Augusto cerró los ojos, como si pudiera bloquear las imágenes que lo perseguían. «Cuando entré al palacio y vi lo que mis hombres habían hecho, familias enteras masacradas, niños, era un baño de sangre, no una batalla. Intenté detenerlos, pero ya era demasiado tarde». Una lágrima solitaria rodó por la mejilla del rey. Soledad la observaba, paralizada entre el odio arraigado y la confusión que le provocaban estas palabras. «Mi padre murió meses después, satisfecho con nuestra victoria. Nunca me mostró esas supuestas pruebas. Con el tiempo, comencé a sospechar que nunca existieron, que todo fue parte de su obsesión por expandir nuestro reino.
Augusto se volvió hacia ella, con una expresión de dolor tan genuino que Soledad tuvo que apartar la mirada. Cada noche pido perdón a los espíritus de Balria, pero hay pecados que no tienen absolución, ¿verdad? El silencio que siguió pesaba como plomo. Soledad luchaba por contener las lágrimas, por mantener la compostura. Tal vez, respondió finalmente con voz temblorosa, el verdadero perdón no viene de los muertos, sino de los que quedaron atrás. Augusto la miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. No podía imaginar cuán literal era su respuesta, cuán cerca estaba de la verdad. Ojalá fuera así de simple, murmuró. Pero todos los herederos de Balria murieron ese día. No quedó nadie para perdonar. Te equivocas, pensó Soledad. Estoy justo frente a ti. Esa noche, en sus aposentos, Soledad fue asaltada por pesadillas. Soñó con la masacre, con los gritos, con la sangre. Pero en este sueño, no era Augusto quien lideraba el ataque, sino una figura oscura y difusa que reía desde las sombras. Despertó sobresaltada, empapada en sudor frío, junto a su cama, junto a... La pequeña Daniela la observaba con preocupación. «Gritabas, Sol», dijo la niña apretando con fuerza su muñeca de trapo. «¿Tuviste un mal sueño?» Soledad asintió, incapaz de hablar, abrió sus brazos y Daniela se acurrucó contra ella, ofreciendo consuelo con su inocente presencia. Pero ni siquiera el cariño de la niña podía calmar la tormenta que se desataba en su interior. La confesión de Augusto había plantado una semilla de duda en su corazón, y si había sido manipulado, y si había más en esta historia de lo que ella sabía. Al amanecer, tomó una decisión. Necesitaba pruebas, no solo palabras, necesitaba saber la verdad, toda la verdad, antes de decidir el destino de Augusto Vega. El Salón del Tesoro Real era una de las cámaras más protegidas del castillo. Pocos tenían permiso para entrar, y siempre bajo estricta vigilancia. Soledad nunca había puesto un pie allí, hasta que Augusto la invitó personalmente. «Quiero mostrarte algo», le había dicho esa mañana con una expresión indescifrable. Ahora, mientras seguía al rey por el pasillo custodiado, sentía una mezcla de curiosidad y aprensión. ¿Por qué este repentino interés en mostrarle las riquezas de la corona? ¿Acaso sospechaba algo? El guardia abrió la pesada puerta y el brillo del oro los recibió. Cofres de joyas, coronas ancestrales, espadas engarzadas con piedras preciosas. Pero Augusto pasó junto a estos tesoros sin apenas mirarlos, dirigiéndose al fondo de la sala. Allí, sobre un pedestal de mármol, reposaba un objeto que desentonaba con la opulencia circundante, una sencilla piedra de cristal del tamaño de un puño, opaca y sin ningún atractivo aparente. «La reliquia de cristal», anunció Augusto, «el tesoro más valioso y misterioso de Castelmar». Soledad observó la piedra con desconcierto. No parecía especial en absoluto. ¿Por qué es tan importante? Augusto sonrió, complacido por su interés. Cuenta la leyenda que esta reliquia fue un regalo de los dioses antiguos a los primeros reyes de estas tierras. Cuando Castelmar y Balria eran un solo reino, se dice que brillaba con luz propia, guiando a nuestros antepasados en tiempos de oscuridad. Soledad se acercó, sintiendo una inexplicable atracción hacia la piedra. ¿Y por qué ya no brilla? Cuando los reinos se dividieron por la ambición y el odio, la reliquia perdió su luz, explicó Augusto. La leyenda dice que solo volverá a brillar cuando el verdadero amor una los reinos que el odio separó. Soledad contuvo el aliento. Esta historia le resultaba familiar. Su madre solía contarle cuentos sobre una piedra mágica que algún día reuniría a los reinos hermanos. Siempre había pensado que eran solo fábulas para niños. Los consejeros consideran esto una tontería, por supuesto, continuó Augusto. Una simple piedra sin valor. Pero el pueblo aún cree, y yo... Dudó un momento. A veces me pregunto si no habrá algo de verdad en las viejas leyendas. Sus miradas se encontraron y por un instante, Soledad vio algo en los ojos del rey que la asustó. No por su intensidad, sino porque reflejaba exactamente lo que ella misma comenzaba a sentir. Esa misma noche, Soledad tuvo otro sueño, pero este era diferente. No había sangre ni gritos, solo una luz intensa que emanaba de la reliquia de cristal. En el sueño, ella extendía la mano hacia la piedra y,
Al tocarla, una voz ancestral susurraba palabras que no lograba comprender del todo. Despertó con una sensación de urgencia, como si hubiera olvidado algo importante. Los primeros rayos del alba se filtraban por su ventana cuando escuchó un suave golpe en la puerta. Era Carmela, el ama de llaves. Su rostro, normalmente afable, mostraba una expresión de grave preocupación. «Niña», susurró la mujer mayor cerrando la puerta tras de sí. «Debemos hablar». Soledad se sentó en la cama, repentinamente alerta. «¿Qué sucede?». Carmela se acercó, mirando nerviosamente hacia la puerta cerrada. «Te he observado todos estos años», comenzó. «Al principio no estaba segura, pero ahora es el lunar en tu clavícula, la forma en que cantas esas nanas, cómo miras los retratos de la familia real de Valria». El corazón de Soledad se detuvo por un momento. «No sé de qué hablas», intentó defenderse, pero la anciana levantó una mano para silenciarla. «No temas, mi niña. Serví en el palacio de Valria antes de venir aquí. Conocí a tu madre, la reina Helena. Tienes sus mismos ojos». Lágrimas involuntarias brotaron de los ojos de Soledad. Después de tantos años manteniendo su identidad en secreto, ser reconocida, ser vista por alguien que conoció a su familia, era abrumador. «¿Por qué no dijiste nada antes?», preguntó con voz entrecortada. «Porque no estaba segura de tus intenciones», respondió Carmela con sinceridad. «Pero ahora veo cómo miras al rey, cómo has criado a Daniela con amor verdadero, y también veo el conflicto en tu corazón». La anciana tomó sus manos entre las suyas, arrugadas por el tiempo. «Hay cosas sobre la noche del ataque que debes saber, cosas que ni siquiera el rey conoce». «¿Qué cosas?», preguntó Soledad, sintiendo que el suelo se movía bajo sus pies. «El viejo rey no actuó solo». Carmela bajó aún más la voz. «Había alguien más, alguien que envenenó su mente con mentiras sobre Valria, alguien que se beneficiaría de la destrucción de ambas casas reales». «¿Quién?». Carmela estaba a punto de responder cuando un estruendo la sobresaltó. Gritos y el sonido metálico de espadas chocando provenían del pasillo. «¡Guardias, guardias!». La voz de Patricio resonaba por todo el castillo. «¡Traición! El rey ha sido atacado». Soledad y Carmela corrieron hacia el pasillo. El caos reinaba en el palacio. Guardias con espadas desenvainadas avanzaban en todas direcciones. Sirvientes asustados se refugiaban en habitaciones, y en medio de todo, Patricio Espinoza dirigía la situación con autoridad inusitada. «¿Qué sucede?», preguntó Soledad agarrando a un joven guardia por el brazo. «Un intento de asesinato», respondió el muchacho con ojos desorbitados. «Alguien intentó matar al rey mientras dormía. Don Patricio lo encontró justo a tiempo». El corazón de Soledad dio un vuelco, sin pensarlo dos veces. Corrió hacia la habitación real, ignorando a los guardias que intentaban detenerla. Cuando finalmente llegó, la escena la dejó helada. Augusto estaba sentado en el borde de su cama, pálido pero ileso, mientras un médico examinaba un corte superficial en su brazo. Patricio se paseaba nerviosamente, dando órdenes a diestra y siniestra. «¡Soledad!», exclamó Augusto al verla. El alivio en su rostro era evidente. «Estoy bien, solo fue un rasguño». «¿Qué pasó?», preguntó ella acercándose instintivamente. Patricio se interpuso entre ambos con un movimiento sutil pero deliberado. «Un asesino», explicó con voz grave. «Entró por el balcón. Si yo no hubiera venido a discutir asuntos urgentes con mi primo». Dejó la frase en suspenso. El mensaje implícito: el rey estaría muerto, pero algo en la historia no encajaba. ¿Quién intentaría algo tan osado? ¿Y cómo había logrado Patricio aparecer en el momento exacto? «¿Viste al atacante?», preguntó Soledad directamente a Augusto. «Llevaba una capucha», respondió él frunciendo el ceño como intentando recordar. «Todo sucedió muy rápido. Lo importante es que su majestad está a salvo», intervino Patricio, lanzando una mirada de advertencia a Soledad. «He ordenado reforzar la seguridad y buscar al culpable por todo el castillo». «¿Daniela?». La voz de Augusto traicionaba su preocupación. «La princesa está bien», aseguró el capitán de la guardia. «Hemos duplicado los guardias en su habitación», mientras todos discutían los siguientes pasos. Soledad observaba.
Había algo en la actitud de Patricio, en su fingida preocupación, que despertaba todas sus alarmas. Esto no era un ataque real, era el comienzo de algo más siniestro. En los días siguientes, el clima en el palacio cambió drásticamente. Guardias armados patrullaban cada pasillo, se revisaba a los sirvientes, y nadie podía ver al rey sin pasar por múltiples controles. Controles que, curiosamente, Patricio supervisaba personalmente. Soledad encontraba cada vez más difícil estar a solas con Augusto. Siempre había alguien vigilando, escuchando. Incluso sus momentos con Daniela eran ahora supervisados por razones de seguridad. Una mañana, mientras la princesa practicaba caligrafía, Carmela se acercó disimuladamente a Soledad. «Ten cuidado, niña», susurró la anciana. «Patricio está plantando semillas de dudas sobre ti en el Consejo Real». «¿Qué tipo de dudas?» «Insinúa que tus orígenes son sospechosos, que apareciste misteriosamente justo después de que la reina falleciera». Soledad sintió un escalofrío. Patricio estaba jugando un juego peligroso, y ella se encontraba en desventaja. Si revelaba su verdadera identidad ahora, sin pruebas de la manipulación que Carmela había mencionado, parecería confirmar todas las sospechas. «Hay más», continuó Carmela mirando nerviosamente a su alrededor. «Está revisando antiguos documentos del reinado del padre de Augusto, documentos sobre Valria». Antes de que pudiera continuar, la puerta se abrió bruscamente. Patricio entró con 2 guardias. «Soledad». Su tono falsamente cordial hacía que su nombre sonara como una acusación. «El Consejo Real solicita tu presencia». La sala del consejo estaba iluminada por altas ventanas que dejaban entrar la luz matinal. Augusto presidía la mesa, con expresión cansada e inquieta. Los 8 consejeros, ancianos de familias nobles que habían servido a la corona durante generaciones, observaron a Soledad con recelo cuando entró escoltada por los guardias. Patricio tomó asiento a la derecha de Augusto, una posición que tradicionalmente ocupaba el primer consejero, no un familiar del rey. El mensaje era claro. Su influencia crecía por momentos. «Soledad», comenzó Augusto evitando mirarla directamente, «se han planteado inquietudes sobre tu presencia en el palacio». La formalidad en su voz le dolió más que las palabras mismas. ¿Dónde estaba el hombre que le había confesado sus pecados bajo las estrellas, el que miraba a Daniela con amor renovado gracias a ella? «¿Qué inquietudes, Su Majestad?», preguntó manteniendo la calma. Patricio desplegó un pergamino ante el consejo. «Hemos investigado los registros de todas las aldeas circundantes. No existe ninguna familia con tu descripción. De hecho, no hay registro alguno de tu existencia antes de tu llegada al palacio». Los consejeros murmuraron entre sí. Soledad mantuvo la compostura, aunque su mente trabajaba frenéticamente. «Fui huérfana desde muy joven», respondió. «Viajaba constantemente, siguiendo a quienes me daban trabajo. No es extraño que no haya registros». «Curioso», continuó Patricio, «porque justo revisando antiguos registros militares, encontré algo fascinante». Desenvolvió otro pergamino, este más antiguo y gastado. La descripción de una joven que escapó durante el ataque a Valria coincide notablemente contigo. Incluso menciona un lunar distintivo en la clavícula. El silencio cayó pesadamente sobre la sala. Augusto finalmente la miró, con una mezcla de confusión y miedo en sus ojos. «¿Es eso cierto?», preguntó en voz baja. Soledad sabía que estaba en una encrucijada. Mentir ahora solo prolongaría el juego de Patricio. Revelar la verdad la expondría completamente. «Estuve en Valria esa noche», admitió finalmente. «Era una niña. Vi cosas que ningún niño debería ver. No era toda la verdad, pero tampoco era una mentira». A su alrededor los consejeros intercambiaban miradas de sospecha. «¿Y nunca consideraste relevante mencionarlo?». La voz de Augusto sonaba herida. «En todos estos años, ¿cómo podría?», respondió ella, permitiendo que algo de su verdadero dolor se filtrara en sus palabras. «¿Cómo confesar que sobreviví a una masacre ordenada por la corona que ahora sirvo?». Augusto palideció visiblemente. Patricio, por su parte, sonrió sutilmente, satisfecho por el giro de los acontecimientos. «Eso explica tu interés en la familia real», insinuó con malicia. «Ganar su confianza, acercarte a la princesa».
¿Acaso no es el momento perfecto para una venganza? No. Soledad dio un paso adelante, provocando que los guardias desenvainaran parcialmente sus espadas. He cuidado a Daniela como si fuera mi propia hija. Jamás le haría daño. Eso es cierto. La voz de Augusto sonaba firme ahora. Ha tenido 1000 oportunidades de hacernos daño. Y sin embargo solo ha traído alegría a esta casa. Patricio no se inmutó. Los planes de venganza suelen ser pacientes, primo. Y hablando de planes, con un gesto teatral, extrajo un último documento. Mientras investigaba, encontré algo aún más perturbador. Una carta firmada por la difunta reina Helena, dirigida a su dama de compañía. El rostro de Augusto se transformó ante la mención de su esposa. En ella, continuó Patricio, la reina confiesa que el bebé que esperaba no era tuyo. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Augusto se puso de pie violentamente, derribando su silla. «Mientes», rugió. «Helena jamás, lee tú mismo». Patricio le tendió el documento. La caligrafía es inconfundible. Con manos temblorosas, Augusto tomó la carta. Sus ojos recorrieron las líneas, y con cada palabra, su rostro perdía color. Soledad observaba, horrorizada. Estaba presenciando la destrucción sistemática de todo lo que Augusto amaba, su confianza en ella, y ahora la memoria de su esposa y la legitimidad de su hija. «Esto es una falsificación», declaró ella, dando un paso al frente. «Es demasiado conveniente que todos estos documentos aparezcan justo ahora». Patricio la miró con desprecio apenas disimulado. «¿Y por qué habríamos de creer a alguien que ha mentido sobre su identidad durante años? A alguien que, por su propia admisión, tiene motivos para odiar a la corona». Augusto dejó caer la carta sobre la mesa, su rostro una máscara de dolor y confusión. «Quiero a todos fuera», ordenó con voz ronca. «Necesito pensar». Los consejeros se retiraron en silencio, seguidos por Patricio, quien lanzó una última mirada triunfante a Soledad. Los guardias esperaban instrucciones sobre qué hacer con ella. «Puedes retirarte también», dijo Augusto sin mirarla. «Por ahora, mantén tu rutina con Daniela. No quiero que ella sospeche que algo anda mal». Cuando Soledad llegó a la puerta, la voz del rey la detuvo. «Si descubro que has mentido sobre algo más, si descubro que alguna vez pusiste en peligro a mi hija, no habrá lugar en este reino donde puedas esconderte». Las palabras cayeron como piedras. Soledad asintió silenciosamente y salió, dejando a Augusto solo con sus fantasmas. En el pasillo, Carmela la esperaba con expresión sombría. «Patricio no se detendrá aquí», susurró la anciana. «Esto es solo el comienzo de su plan». «¿Qué plan?», preguntó Soledad angustiada. «El trono, niña, siempre ha querido el trono, y ahora, con la legitimidad de Daniela en duda y el rey desconfiando de todos, está más cerca que nunca de conseguirlo». El 8º cumpleaños de Daniela llegó en medio de un ambiente tenso que la niña, con su aguda intuición, percibía perfectamente. A pesar del esfuerzo de los sirvientes por decorar los jardines con guirnaldas y flores, a pesar de los músicos y los dulces, la celebración carecía de la alegría que debería caracterizar el natalicio de una princesa. «¿Por qué papá y tú están enojados?», preguntó Daniela mientras Soledad cepillaba su cabello para la fiesta. «Ya casi no hablan». Soledad contuvo un suspiro. Durante las 3 semanas transcurridas desde la reunión del consejo, su relación con Augusto se había deteriorado hasta convertirse en un intercambio frío de palabras necesarias, siempre bajo la vigilancia de guardias o consejeros. El rey parecía debatirse entre la desconfianza plantada por Patricio y la evidencia de años de lealtad. «A veces los adultos tenemos desacuerdos, mi niña», respondió con suavidad. «Pero eso no significa que dejemos de quererte». «¿Y se quieren entre ustedes?», insistió la pequeña, con la simpleza brutal de la infancia. La pregunta quedó suspendida en el aire cuando la puerta se abrió de golpe. Patricio entró, seguido por 4 guardias, y Rodrigo, el consejero real. «Lamento interrumpir este momento tan conmovedor». Su voz destilaba veneno. «Pero tengo noticias que no pueden esperar». «¿Qué sucede?», preguntó Soledad instintivamente colocándose frente a Daniela. Patricio sonrió, ese gesto calculado que nunca alcanzaba sus ojos. «El Consejo Real se ha reunido esta mañana en sesión extraordinaria»,
anunció con falsa solemnidad. Tras examinar exhaustivamente la carta de la difunta reina y otros documentos, han llegado a una conclusión incuestionable. Hizo una pausa teatral disfrutando del momento. La princesa Daniela no es hija legítima del rey Augusto. Daniela ahogó un grito, aferrándose a las faldas de Soledad. «Eso es una mentira», estalló Soledad. «¿Cómo te atreves a decir algo así frente a la niña? La verdad puede ser dolorosa», respondió Patricio encogiéndose de hombros. «Pero el consejo ha hablado, y dado que el rey no tiene herederos legítimos, el trono pasará al siguiente en la línea de sucesión cuando Augusto, ya no pueda gobernar». Su sonrisa se ensanchó. «El siguiente en la línea soy yo». Soledad sintió que la sangre se le helaba. El plan de Patricio finalmente se revelaba en toda su perversa magnificencia. «El rey jamás aceptará esto», dijo, manteniendo la calma por Daniela, que temblaba contra ella. «Oh, está devastado, naturalmente», respondió Patricio. «Tan devastado que ha decidido retirarse a la capilla del palacio para meditar. Me ha otorgado autoridad temporal para manejar ciertos asuntos urgentes». Con un gesto, indicó a los guardias que avanzaran. «Soledad, o debería decir, princesa Aurora de Balria». Su voz se volvió acerada. «Quedas arrestada por conspiración contra la corona, intento de asesinato y traición». Daniela gritó aferrándose con más fuerza a su cuidadora. Soledad la abrazó, buscando desesperadamente una salida. «No pueden llevársela», chilló la niña. «Papá no lo permitirá». «El rey ya ha firmado la orden», informó Rodrigo, evitando mirar a la pequeña. «Lo lamento, princesa». Los guardias se acercaron, pero dudaron al ver a la niña abrazada a la prisionera. «No les hagas esto más difícil», susurró Soledad a Daniela, arrodillándose para mirarla a los ojos. «Todo estará bien, te lo prometo. No dejes que te lleven», suplicó la niña, con lágrimas rodando por sus mejillas. «No me dejes sola». Soledad secó sus lágrimas con ternura. «Nunca estarás sola, siempre estaré contigo aquí», tocó suavemente su corazón. «Y recuerda lo que te enseñé a veces, cuando las cosas parecen más oscuras. Es porque el amanecer está cerca», completó Daniela entre sollozos. Con un último abrazo, Soledad permitió que los guardias la apartaran de la niña. Mientras la escoltaban fuera, vio a Carmela entrando apresuradamente, atrayendo a Daniela contra su pecho protector. Un breve intercambio de miradas entre la anciana y ella bastó para transmitir un mensaje silencioso. «Cuídala, encuentra la verdad». Las mazmorras del palacio de Castelmar rara vez se utilizaban. Eran un vestigio de épocas más crueles, mantenidas principalmente como almacenes para vinos y alimentos no perecederos. Pero ahora, una de las celdas más profundas albergaba a una prisionera especial. Soledad observaba las paredes de piedra húmeda, calculando sus opciones. Podría escapar si quisiera. Las técnicas que había practicado durante años le permitirían someter a los guardias, forzar las cerraduras, escabullirse en la noche. ¿Pero para qué? No podía abandonar a Daniela y necesitaba pruebas para desenmascarar a Patricio. El chirrido de la puerta interrumpió sus cavilaciones. Augusto entró solo, despidiendo a los guardias con un gesto. Su rostro mostraba el desgaste de semanas de dudas y noches sin sueño. «¿Eres ella?», preguntó sin preámbulos. «¿Eres Aurora de Balria?». Soledad sostuvo su mirada. El momento de la verdad había llegado. «Sí». La simple afirmación pareció golpear a Augusto físicamente. Se apoyó contra la pared, cerrando los ojos un instante. «¿Por qué?». Su voz sonaba rota. «¿Por qué entraste en nuestras vidas? ¿Por qué cuidaste de Daniela con tanto amor si venías a vengarte? Porque no se puede odiar a un inocente», respondió ella con sencillez. «Vine por venganza, sí, planeaba matarte y hacerte sufrir como sufrió mi familia». Se acercó a él, sin que las cadenas en sus muñecas parecieran limitarla. «Pero entonces conocí a Daniela, y luego, poco a poco, te conocí a ti, no al monstruo que imaginaba, sino a un hombre atormentado por la culpa, manipulado para cometer actos terribles». Augusto la miraba con una mezcla de miedo y fascinación. «Si quisiera venganza», continuó ella, «podría haberla tomado 100 veces. Podría haberte matado mientras dormías.
envenenado tu vino, secuestrado a tu hija, pero en vez de eso, me devolviste la vida, completó él en un susurro. Nos diste a Daniela y a mí una segunda oportunidad. Se miraron en silencio, el espacio entre ellos cargado de emociones contradictorias. Patricio dice que falsificaste documentos para desacreditar a Elena, que planeabas usurpar su lugar como reina. Soledad soltó una risa amarga. ¿Y le crees? Después de años conociéndome, después de ver cómo amo a Daniela, Augusto desvió la mirada. No sé qué creer. Todo está sucediendo demasiado rápido. Los documentos parecen auténticos. Por supuesto que lo parecen, exclamó ella con frustración. Patricio ha planeado esto durante años. ¿No lo ves? ¿Está sembrando dudas sobre Daniela para reclamar el trono? La carta que te mostró es una falsificación. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque recuerdo a tu esposa. Augusto la miró sorprendido. Elena visitó Valria meses antes del ataque, explicó Soledad. Vino como embajadora de buena voluntad. Era amable, honesta, absolutamente enamorada de ti. Hablaba de su futuro bebé como el mayor tesoro del mundo. Jamás habría traicionado ese amor. Las palabras parecieron resonar en algún lugar profundo de la memoria de Augusto. Sus ojos se humedecieron ligeramente. Quiero creerte, admitió, pero también quería creer en mi padre, y me utilizó para masacrar a inocentes. Las personas que amamos a veces nos traicionan de las peores maneras. Soledad dio un paso más hacia él, hasta que sus rostros quedaron a escasos centímetros. Entonces no me creas a mí. Investiga por ti mismo. Busca la verdad antes de que sea demasiado tarde. ¿Demasiado tarde para qué? Para todos nosotros, respondió ella con gravedad. Patricio no se detendrá con mi arresto o con la deslegitimación de Daniela. Si realmente quiere el trono. Dejó la frase inconclusa, pero el mensaje era claro. Augusto palideció. Nunca me haría daño. Es mi sangre, mi familia. La ambición corrompe, Augusto, y él ha estado cultivando la suya durante décadas. Un guardia golpeó la puerta, anunciando que el tiempo de visita había terminado. Augusto parecía a punto de decir algo más, pero finalmente se limitó a asentir. Investigaré, prometió antes de salir, sola en su celda. Soledad cerró los ojos. Había plantado la semilla de la duda en Augusto. Ahora solo podía esperar que germinara a tiempo. Mientras tanto, en otra parte del castillo, Daniela se había escabullido de la vigilancia de Carmela, con el instinto de supervivencia que solo los niños poseen. Se deslizaba por pasadizos secretos que había descubierto en sus años de exploración. Su corazón latía desbocado, pero su mente estaba clara. Si los adultos no podían arreglar esto, ella lo haría. Encontraría pruebas de que era hija de su padre. Demostraría que Soledad era inocente. Nadie esperaría que una niña de 8 años tomara las riendas de su destino, y precisamente por eso, quizás tenía una oportunidad. Las mazmorras de Castelmar eran frías incluso en verano. Soledad se acurrucó en un rincón de su celda, envuelta en la delgada manta que le habían proporcionado. No dormía. Su mente trabajaba incansablemente, analizando cada posibilidad, cada salida. La visita de Augusto la había dejado con sentimientos encontrados. Su confesión parecía haber plantado una semilla de duda en él, pero ¿sería suficiente? Patricio tenía el control del palacio ahora, y los guardias respondían a sus órdenes. El sonido metálico de la puerta interrumpió sus pensamientos. Esperaba ver a un guardia, quizás trayendo la escasa comida del día. En cambio, una figura menuda y encapuchada se deslizó dentro con sigilo. «Daniela», susurró alarmada, reconociendo a la niña a pesar de la capucha. «¿Qué haces aquí? ¿Cómo has logrado burlar a los guardias?» La pequeña princesa se quitó la capucha, revelando una expresión de determinación impropia de su edad. «Conozco todos los pasadizos secretos del castillo», respondió con orgullo. «Y los guardias no esperan que una niña sepa abrir cerraduras». Levantó una pequeña horquilla con una sonrisa traviesa. «Carmela me enseñó. Dijo que una princesa debe saber defenderse». Soledad no sabía si reír o llorar. La valentía de la niña le recordaba tanto a sí misma a esa edad. «Es peligroso que estés aquí», la reprendió suavemente. «Si te descubren». «No lo harán», la interrumpió Daniela. «Además,
No podía quedarme sin hacer nada mientras ese hombre malo dice que no soy hija de mi papá. Sus ojos se llenaron de lágrimas contenidas. Es verdad, Sol, no soy una princesa de verdad. Soledad tomó las pequeñas manos entre las suyas, ignorando el peso de sus propias cadenas. Eres hija de tu padre sin duda alguna, afirmó con convicción. Patricio miente para quedarse con el trono. Daniela asintió, como si ya lo supiera y solo buscara confirmación. Por eso he venido. Voy a encontrar pruebas para ayudarte y demostrar que dice mentiras. ¿Cómo piensas hacer eso, pequeña? La niña se acercó más, bajando la voz a un susurro. Carmela me contó un secreto. Hay una habitación oculta detrás de la biblioteca, donde mi madre guardaba sus cosas más importantes. Nadie ha entrado allí desde que ella murió. Soledad sintió que su corazón se aceleraba. Una habitación secreta, documentos personales de la reina Helena, era exactamente lo que necesitaban. Pero hay un problema, continuó Daniela. Necesito la llave, y Carmela dice que mi padre la lleva siempre consigo. Soledad reflexionó un momento. ¿Has hablado con tu padre sobre esto? La niña negó con la cabeza. Apenas lo veo. Se encierra en su estudio o en la capilla. Y cuando intento hablarle, Patricio siempre aparece y lo aleja de mí. Esto confirmaba las sospechas de Soledad. Patricio estaba aislando sistemáticamente al rey de todos los que podrían influir en él. Daniela, escúchame bien, dijo con urgencia. Debes intentar hablar con tu padre a solas. Solo necesitas un momento. Dile lo de la habitación secreta y pídele la llave. Dile que... Pensó rápidamente. Dile que quieres conocer mejor a tu madre a través de sus pertenencias. La niña asintió, absorbiéndolo todo. Y hay algo más que necesito que hagas, añadió Soledad. En mis aposentos, bajo la loseta suelta junto a la ventana, encontrarás un pequeño cofre. Tráelo aquí sin que nadie te vea. Antes de que pudiera continuar, escucharon pasos aproximándose. Daniela se colocó rápidamente la capucha. Volveré mañana, prometió dirigiéndose a una pequeña rendija en la pared que Soledad no había notado antes. No te rindas, Sol, y desapareció tan sigilosamente como había llegado. Justo cuando la puerta se abría para dar paso a un guardia con una bandeja de comida, Augusto Vega pasaba largas horas en la capilla real, buscando en la oración y el silencio las respuestas que su mente atormentada no podía proporcionarle. La confesión de Soledad, no Aurora, había sacudido los cimientos de su mundo. La puerta de la capilla se abrió suavemente. Esperaba ver a Patricio, que últimamente parecía seguir cada uno de sus movimientos. En cambio, la pequeña figura de Daniela se deslizó hacia él. «Papá», susurró la niña. Sentándose a su lado en el banco de madera, Augusto sintió una punzada de culpa. Había estado tan absorto en su propio dolor y confusión que apenas había pensado en cómo estaría viviendo su hija estos momentos turbios. «Mi pequeña», la atrajo hacia sí, abrazándola con fuerza. «Lo siento tanto». Daniela se aferró a él, pero no lloró cuando se separó. Sus ojos mostraban una madurez sorprendente. «Necesito preguntarte algo, papá, y necesito que me digas la verdad». Augusto asintió, sorprendido por su tono. «¿De verdad crees que no soy tu hija?». La pregunta, directa y sin adornos, lo desarmó completamente. ¿Cómo podía explicarle a una niña de 8 años las dudas que lo corroían? «Daniela, porque yo sé que lo soy», continuó ella con firmeza. «Lo siento aquí», se tocó el pecho. «Y Sol también lo sabe. Ella dice que me parezco a ti cuando te enojas y a mamá cuando sonrío». Augusto sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Era cierto. Todos en el palacio comentaban el parecido, no solo físico, sino en gestos y maneras. «Hay una forma de saberlo con certeza», dijo Daniela, bajando la voz. «Carmela me contó sobre la habitación secreta de mamá, detrás de la biblioteca. Dijo que allí guardaba su diario y cartas importantes». Augusto parpadeó sorprendido. Efectivamente, Helena había insistido en tener un espacio privado, una pequeña cámara accesible solo a través de un mecanismo oculto en uno de los estantes. Él nunca había entrado allí después de su muerte. El dolor era demasiado grande. «Carmela dice que necesito tu llave», continuó Daniela. «Por favor, papá, necesito conocer a mamá a través de sus cosas, y necesitamos probar que Patricio miente».
Augusto dudó solo un instante, luego, con movimientos lentos, sacó de su cuello una cadena con una pequeña llave de plata. «Prométeme que tendrás cuidado», dijo mientras la colocaba en la pequeña mano de su hija. «Y Daniela, pase lo que pase, nunca dudes que te amo». La niña sonrió, esa sonrisa que efectivamente le recordaba tanto a Elena que dolía. «Lo sé, papá, y cuando encontremos la verdad, liberarás a Sol, ¿verdad?». Augusto no pudo responder a eso. Su mente seguía dividida entre la traición que sentía y la creciente sospecha de que había algo muy turbio en las acusaciones de Patricio. «Investigaré a fondo», prometió finalmente, «y actuaré según lo que descubra». Parecía suficiente para Daniela, que depositó un beso en su mejilla antes de marcharse con la preciada llave en su poder. Aquella noche, mientras el castillo dormía, dos figuras se movían con propósitos distintos, pero igualmente urgentes. En las mazmorras, Soledad recibía la visita clandestina de Carmela, quien había sobornado a un guardia para obtener unos minutos. «La niña consiguió la llave», informó la anciana con una sonrisa de orgullo, «y encontró esto en tu habitación». Le entregó a través de los barrotes un pequeño cofre que Soledad reconoció al instante. Lo abrió con dedos temblorosos, revelando un medallón con el escudo de armas de Valria. «Era de mi madre», explicó con voz quebrada. «Lo llevaba la noche del ataque. Mi nana lo salvó conmigo». Carmela asintió. «Hay algo más que debes saber». Su voz se volvió un susurro apenas audible. «Patricio ha enviado hombres a tu celda esta noche. No para matarte, sino para trasladarte». «¿Trasladarme a dónde?» «Lejos del castillo, donde nadie pueda encontrarte». La anciana la miró con preocupación. «Tienes que estar preparada». Soledad apretó el medallón en su puño. Sabía lo que debía hacer. Mientras tanto, en la biblioteca desierta, Daniela contaba los estantes tal como Carmela le había indicado. Al llegar al 23º, sus pequeños dedos encontraron una hendidura casi imperceptible. Insertó la llave y giró con un suave chasquido. El estante se movió, revelando un pasaje estrecho. Daniela encendió la pequeña vela que llevaba y avanzó con cautela. La habitación secreta de la reina Elena era pequeña pero acogedora. Estantes con libros, un escritorio tallado, un cofre de madera y presidiendo el espacio, un retrato de la reina sosteniendo a un bebé recién nacido. Daniela, con el corazón latiendo aceleradamente, la niña se dirigió al escritorio. Allí, en el cajón central, encontró lo que buscaba: un diario encuadernado en cuero verde. El color favorito de su madre. Lo abrió con reverencia, pasando las páginas hasta llegar a las entradas de los meses previos a su nacimiento, y entonces la verdad comenzó a revelarse ante sus ojos. Daniela leyó con avidez las páginas del diario de su madre. La caligrafía era delicada y fluida, llena de pequeños adornos que reflejaban la personalidad de Elena. Conforme avanzaba en la lectura, sus ojos se abrían cada vez más. «Hoy sentí a mi bebé moverse por primera vez», decía una entrada fechada 7 meses antes del nacimiento de Daniela. «Augusto colocó su mano sobre mi vientre y al sentir la patadita, sus ojos se llenaron de lágrimas. Nunca lo había visto tan emocionado, tan vulnerable. Este bebé es el fruto de nuestro amor, la prueba viviente de que incluso en tiempos oscuros, la vida encuentra su camino». Más adelante, encontró algo aún más revelador. «Patricio vino hoy a visitarme. Su preocupación por mi salud parecía sincera, pero hay algo en su mirada que me inquieta. Cuando mencioné que el bebé sería una niña, estoy segura de ello. Vi algo extraño en sus ojos. ¿Decepción? ¿Cálculo? No puedo explicarlo, pero me dejó intranquila. Augusto dice que son imaginaciones mías, que su primo solo quiere lo mejor para la familia real. Quizás tenga razón, pero no puedo evitar mantenerme alerta». Daniela pasó varias páginas más, hasta llegar a una entrada que la dejó sin aliento. «He descubierto algo terrible. Entre los documentos antiguos que revisaba para mi investigación sobre la historia de nuestros reinos, encontré cartas entre el padre de Patricio y personas de dudosa reputación. Parecen estar planeando algo contra Valria, usando al padre de Augusto como peón. Si estas cartas son auténticas,
explicarían por qué las relaciones entre nuestros reinos se deterioraron tan repentinamente. Debo mostrárselas a Augusto, pero con extrema cautela, si mis sospechas son correctas. Estamos rodeados de traidores. La última entrada, escrita apenas días antes del nacimiento de Daniela, era breve pero escalofriante. He ocultado las pruebas en el lugar más seguro que conozco, si algo me sucede durante el parto. Los médicos están preocupados por mi salud, aunque intento mantenerme optimista. Augusto debe encontrarlas. La verdad sobre la masacre de Balria debe salir a la luz, por el bien de nuestro bebé, por el futuro de ambos reinos. Con manos temblorosas, Daniela cerró el diario. Su madre había descubierto una conspiración, algo relacionado con el ataque a Balria, el reino del que venía Soledad, y al parecer, Patricio y su familia estaban involucrados, pero ¿dónde estaban esas pruebas? ¿Cuál era el lugar más seguro al que se refería Elena? Daniela recorrió la pequeña habitación con la mirada. Revisó cada rincón, cada cajón, cada libro. Nada. Frustrada, se sentó en la silla frente al escritorio. Fue entonces cuando lo notó. El retrato de Elena con ella en brazos tenía un marco demasiado grueso. Con cuidado, lo descolgó de la pared y efectivamente, la parte trasera se abría como una pequeña caja fuerte. Dentro, encontró un fajo de cartas amarillentas atadas con una cinta roja y un mapa antiguo con marcas y anotaciones. Con el corazón latiendo aceleradamente, Daniela guardó todo en su bolsa. Necesitaba mostrar estos documentos a su padre cuanto antes, pero primero debía asegurarse de que Soledad estuviera a salvo. Mientras tanto, en las mazmorras, Soledad esperaba. Sabía que los hombres de Patricio vendrían pronto a trasladarla. Un eufemismo que probablemente significaba su muerte en algún camino solitario. Cuando finalmente escuchó pasos aproximándose, adoptó una postura de aparente debilidad. Acurrucada en un rincón de la celda, 3 guardias entraron, hombres que no reconoció, lo que confirmaba sus sospechas. No eran de la guardia real habitual. «Levántate», ordenó uno de ellos, un hombre corpulento con cicatriz en la mejilla. «Por orden de don Patricio, serás trasladada a otra prisión». Soledad fingió confusión y miedo. «¿Por qué?» «El rey dijo que permanecería aquí hasta...» «El rey no está en condiciones de tomar decisiones», interrumpió el guardia con una sonrisa cruel. «Ahora ponte esto». Le arrojó una capucha de tela basta. Soledad la tomó con manos temblorosas, ganando tiempo mientras evaluaba su posición. 3 hombres armados, espacio reducido, sus muñecas encadenadas. «¿Puedo al menos despedirme de la princesa?», preguntó con voz quebrada. Los hombres rieron. «La princesita tiene problemas más graves que preocuparse por una criada traidora», respondió el de la cicatriz. «Ahora póntela o te la pondremos nosotros». Soledad asintió sumisamente, colocándose la capucha, cuando 2 de los guardias entraron para sujetarla. Hizo su movimiento con una velocidad que solo podía provenir de años de entrenamiento. Giró sobre sí misma, usando sus cadenas como arma improvisada. El primer guardia cayó inconsciente antes de entender qué sucedía. El segundo alcanzó a desenvainar su espada, pero Soledad ya había tomado la del primero. El tercer guardia, más cauto, retrocedió hacia la puerta. «No saldrás viva de aquí, perra de Balria», escupió dando la alarma. Soledad sabía que tenía razón. Incluso si lograba reducir a estos 3, el castillo entero se le vendría encima. Pero no planeaba escapar, no aún. Solo necesitaba tiempo. Con un movimiento preciso, golpeó al segundo guardia en la sien con la empuñadura de la espada, dejándolo fuera de combate. El tercero, viendo caer a sus compañeros, atacó con furia. El sonido de aceros chocando resonó en las mazmorras. Soledad, a pesar de las cadenas que limitaban sus movimientos, combatía con la gracia mortal característica de la casa real de Balria. «¿Quién demonios eres?», jadeó el guardia mientras retrocedía ante sus embates. «Soy Aurora de Balria», respondió ella, sus ojos brillando con determinación. «Y tú estás del lado equivocado de la historia». Un golpe certero y el hombre cayó junto a sus compañeros. Soledad tomó las llaves de su cinturón y se liberó de las cadenas. Rápidamente, arrastró a los 3 guardias dentro de la celda
y los ató con sus propias cuerdas. Ahora venía la parte más difícil. Necesitaba llegar hasta Daniela sin ser vista, advertirle sobre el peligro inminente. Patricio no tardaría en descubrir que su traslado había fracasado, y eso aceleraría sus planes. Conforme avanzaba sigilosamente por los pasadizos subterráneos del castillo, escuchaba movimiento de tropas arriba. Algo grande estaba sucediendo. Cuando finalmente encontró una salida segura que daba a los jardines, entendió la magnitud del problema. Soldados desconocidos que no portaban el estandarte de Castelmar patrullaban las murallas. Patricio había traído mercenarios. El golpe final estaba en marcha. En la biblioteca del castillo, ajeno a estos acontecimientos, Augusto repasaba antiguos tratados y documentos relacionados con Balria. La confesión de Soledad y las preguntas de Daniela habían despertado dudas largamente ignoradas. ¿Y si todo lo que creía saber sobre el ataque a Balria era mentira? ¿Y si su padre había sido manipulado, igual que él? Un leve resplandor proveniente de la ventana llamó su atención. Al principio, creyó que se trataba del amanecer, pero era demasiado temprano. Al acercarse, notó que la luz venía del Salón del Tesoro, ubicado en la torre este. Con un escalofrío de anticipación, Augusto comprendió lo que estaba sucediendo. La reliquia de cristal estaba brillando por primera vez en generaciones, cuando el verdadero amor una los reinos que el odio separó. Recordó las palabras de la antigua leyenda en ese momento. Las puertas de la biblioteca se abrieron de golpe. Daniela entró corriendo, con las mejillas sonrojadas por la excitación y el miedo. «¡Papá!», exclamó, mostrándole los documentos que había encontrado. «Mira, mamá descubrió la verdad sobre Balria. Fue Patricio y su padre quienes engañaron al abuelo para atacar el reino. Todo fue una trampa». Augusto tomó los documentos con manos temblorosas. Efectivamente, las cartas revelaban un plan meticuloso para enfrentar a los reinos hermanos, sembrando desconfianza y fabricando evidencia falsa de traiciones inexistentes. «Todo este tiempo», murmuró, sintiendo que el peso de años de culpa se transformaba en una rabia ardiente. «Mi padre murió creyendo que había salvado al reino, cuando en realidad fue un peón en mi juego de ajedrez». La voz de Patricio completó la frase desde la entrada. Augusto y Daniela se volvieron para encontrarse con Patricio, flanqueado por 4 mercenarios armados. Sus ojos ya no ocultaban su crueldad tras la máscara de cortesía. «Debo felicitarte, pequeña entrometida», dijo, mirando a Daniela con desprecio. «Has encontrado lo que tu madre escondió tan cuidadosamente. Cartas que busqué durante años». «¿Por qué, Patricio?», preguntó Augusto, colocándose protectoramente frente a su hija. «¿Por qué destruir 2 familias reales? ¿Por qué masacrar inocentes?». Patricio sonrió, una sonrisa fría que nunca había mostrado antes. «¿No es obvio? El poder. Mi padre fue relegado a ser un simple consejero mientras el tuyo gobernaba, a pesar de que ambos eran hijos del mismo rey. Y yo debería haber sido más que el primo distante al que apenas se tolera en la corte». Dio un paso adelante, sus ojos brillando con ambición desmedida. «Con Balria destruida y tu linaje extinto, finalmente obtendré lo que por derecho me pertenece, el trono unificado de ambos reinos». «Mi linaje no está extinto», replicó Augusto con firmeza. «Daniela es mi hija, mi legítima heredera». «Una verdad inconveniente», concedió Patricio, pero fácil de solucionar. Con un gesto, ordenó a sus hombres avanzar. Augusto desenvainó su espada, preparándose para defender a su hija hasta su último aliento. Fue entonces cuando la ventana estalló en pedazos y una figura ágil irrumpió en la biblioteca. Soledad, con la espada robada en mano, se colocó junto a Augusto y Daniela. «3 contra 5», comentó con una sonrisa desafiante. «Me gustan esas probabilidades». «Sol», exclamó Daniela con lágrimas de alegría. «Aurora», la corrigió Augusto suavemente, mirando a Soledad con nuevos ojos, los de alguien que finalmente ve la verdad completa. A lo lejos, la reliquia de cristal brillaba cada vez con más intensidad, visible a través de las ventanas rotas, como una promesa de lo que podría ser si sobrevivían a esta noche. El resplandor de la reliquia de cristal bañaba la biblioteca con una luz dorada, creando sombras danzantes.
que parecían cobrar vida propia. 5 mercenarios contra 3 defensores. Las probabilidades no eran favorables, pero la determinación brillaba en los ojos de Soledad y Augusto mientras protegían a Daniela. «Llévate a la niña», ordenó Patricio a uno de sus hombres. «Los otros, encárguense de estos 2». El mercenario designado avanzó hacia Daniela, pero Soledad se interpuso con un movimiento veloz. «Tendrás que pasar sobre mi cadáver», advirtió con la espada en alto. «Eso puede arreglarse», respondió Patricio con una sonrisa cruel. La batalla estalló en la biblioteca. Augusto y Soledad se movían con perfecta sincronía, como si hubieran luchado juntos toda la vida. Él con la fuerza y técnica de un rey guerrero, ella con la agilidad mortal de la casa real de Valria. 2 mercenarios cayeron rápidamente, pero los restantes eran combatientes experimentados. Uno de ellos logró acorralar a Augusto contra los estantes, mientras otro mantenía a Soledad ocupada con una serie de ataques feroces. Daniela, oculta tras el escritorio, observaba la escena con terror. Fue entonces cuando vio al 5.º mercenario, el que debía capturarla, acercándose sigilosamente por detrás de su padre. «¡Papá, cuidado!», gritó. Augusto se giró justo a tiempo para esquivar la estocada, pero perdió el equilibrio. Su espada cayó al suelo con un estruendo metálico. Soledad, viendo el peligro, realizó una acrobacia imposible para cualquier guerrero común. Saltó sobre el mercenario que la enfrentaba, usó la pared como apoyo y se impulsó hacia Augusto, interponiéndose entre él y la espada que descendía. La hoja raspó su hombro, abriéndole una herida que inmediatamente comenzó a sangrar, pero no se detuvo. Con un giro de muñeca, su espada encontró el corazón del mercenario, que cayó sin vida. Patricio, viendo cómo sus hombres eran derrotados uno a uno, decidió cambiar de estrategia. En un movimiento desesperado, se lanzó hacia Daniela, atrapándola antes de que pudiera escapar. «¡Suficiente!», gritó colocando una daga en el cuello de la niña. «Bajen sus armas o la princesa muere». Augusto y Soledad se detuvieron en seco. Los 2 mercenarios restantes aprovecharon para retroceder junto a Patricio, formando una barrera protectora. «Suéltala, Patricio». La voz de Augusto temblaba de rabia contenida. «Es una niña inocente». «¿Inocente?», Patricio soltó una risa amarga. «Nadie en esta sala es inocente. Tú masacraste a la familia de tu amada Aurora. Ella vino a matarte. Yo solo estoy reclamando lo que siempre debió ser mío». «Te equivocas», respondió Soledad, bajando lentamente su espada. «Vine por venganza, sí, pero eso cambió. El odio solo engendra más odio. Lo entendí cuando conocí a Daniela, cuando vi el arrepentimiento en los ojos de Augusto, cuando descubrí que ambos fuimos manipulados». Patricio bufó con desprecio. «Qué conmovedor, la princesa vengadora encuentra el amor y el perdón. ¿Crees que eso borrará la sangre derramada? ¿Qué dirían tus padres, tus hermanos, si te vieran ahora defendiendo al hombre que ordenó su muerte?» Las palabras golpearon a Soledad como puñales, pero se mantuvo firme. «Dirían que soy digna heredera de Valria», respondió con dignidad, «porque nuestro reino siempre valoró la paz por encima de la guerra. El perdón por encima de la venganza». Daniela, a pesar del miedo, miraba a Soledad con admiración. Augusto, por su parte, parecía transfigurado al escuchar estas palabras. «Es suficiente charla», cortó Patricio. «Esto es lo que va a suceder. Ustedes 2 vendrán con nosotros a la capilla en la frontera entre los reinos. Allí, el rey Augusto firmará su abdicación, reconociéndome como su legítimo sucesor. Después, bueno, dejaremos que el destino decida qué hacer con ustedes». No tenían opción. Con Daniela como rehén, Augusto y Soledad se vieron obligados a entregar sus armas y aceptar ser escoltados fuera del castillo. La noche estaba avanzada cuando la comitiva llegó a la antigua capilla en ruinas que marcaba la frontera tradicional entre Castelmar y Valria. Era un lugar sagrado, construido siglos atrás cuando los reinos eran uno solo, antes de que la ambición y la desconfianza los separaran. Bajo la luz plateada de la luna llena, las ruinas parecían fantasmales. Arcos rotos se elevaban hacia el cielo estrellado, y en el centro, donde alguna vez hubo un altar, ahora reposaban las tumbas de los antiguos reyes de ambos reinos. Patricio ordenó encender antorchas.
La luz vacilante proyectaba sombras grotescas sobre los muros derruidos, creando una atmósfera siniestra, un lugar apropiado para el fin de una era y el comienzo de otra, declaró, obligando a Augusto a arrodillarse frente a él. Soledad y Daniela observaban, impotentes, custodiadas por los dos mercenarios sobrevivientes. La herida en el hombro de Soledad seguía sangrando, pero ella apenas lo notaba. Su mente trabajaba frenéticamente, buscando una salida, una oportunidad, cualquier cosa que pudiera salvarlos. Firma. Patricio extendió un pergamino frente a Augusto. Reconoce que no eres apto para gobernar, que Daniela no es tu hija legítima y que yo, como tu pariente más cercano, debo asumir el trono. Augusto miró el documento con desprecio. Y si me niego, la sonrisa de Patricio se ensanchó. Entonces, la princesa Aurora de Valría morirá primero, seguida por la pequeña bastarda a la que llamas hija. Podrás verlas morir, una a una, antes de seguir su camino, a lo lejos. Visible a través de los arcos derruidos, el resplandor de la reliquia de cristal brillaba con más intensidad que nunca. La luz dorada parecía alcanzar incluso este lugar olvidado, como un faro de esperanza en la oscuridad. Augusto miró a Soledad, buscando en sus ojos alguna señal. Ella asintió imperceptiblemente. «Muy bien», accedió finalmente. «Firmaré, pero antes quiero que Daniela y Sol, Aurora estén a salvo». «Firmarás primero», insistió Patricio. «Luego consideraré tu petición». Con movimientos lentos, Augusto tomó la pluma que le ofrecían. Cuando estaba a punto de tocar el pergamino, un ruido metálico captó la atención de todos. Las cadenas que sujetaban las muñecas de Soledad cayeron al suelo. Antes de que los mercenarios pudieran reaccionar, ella ya había neutralizado a uno con una llave de combate que le habían enseñado desde niña como heredera de Valría. «¡Mátala!», ordenó Patricio desenvainando su propia espada. El segundo mercenario atacó, pero Soledad era demasiado rápida. Esquivó la estocada y, usando el impulso del hombre contra él mismo, lo envió contra una columna donde quedó inconsciente. Augusto aprovechó la confusión para ponerse en pie y enfrentar a Patricio, que ahora sostenía a Daniela como escudo humano. «Es inútil», escupió Patricio, retrocediendo hacia el altar con la niña. «¿Vas a arriesgar la vida de tu hija?» «No», respondió Augusto con calma, «porque sé que preferirías un duelo justo. ¿O acaso el futuro rey unificado tiene miedo de enfrentarse a un simple monarca en decadencia?» El orgullo de Patricio fue más fuerte que su cautela. Arrojó a Daniela a un lado y se colocó en posición de combate. «Será un placer matarte con mis propias manos, primo». Mientras los dos hombres se enfrentaban, Soledad corrió hacia Daniela. La niña estaba ilesa, aunque temblaba de miedo. «Escucha», susurró Soledad. «Necesito que corras hacia el castillo lo más rápido que puedas. Busca a Carmela. Dile que envíe guardias». «Pero está muy lejos», protestó Daniela. «Y no quiero dejarlos. Eres la princesa de 2 reinos», le recordó Soledad con firmeza. «Tu deber es sobrevivir para unirlos nuevamente». Daniela asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. Con un último abrazo, se escabulló entre las ruinas. Soledad se volvió hacia el duelo. Augusto y Patricio luchaban con ferocidad, sus espadas danzando bajo la luz de la luna. Pero Augusto, agotado por los eventos de la noche, comenzaba a ceder terreno. Patricio, percibiendo la debilidad de su oponente, aumentó la intensidad de sus ataques. Con un movimiento traicionero, lanzó tierra a los ojos de Augusto, cegándolo momentáneamente. «Así termina el gran rey de Castelmar», exclamó, alzando su espada para el golpe final. Fue entonces cuando Soledad se interpuso, bloqueando la estocada con su propio cuerpo. La espada de Patricio atravesó su costado, provocándole un dolor agónico. «No». El grito desgarrador de Augusto resonó en la noche, pero Soledad, en un último acto de valor, aferró el brazo de Patricio antes de caer, impidiéndole retirar la espada. Augusto, recuperando la visión, no dudó. Su hoja encontró el corazón del usurpador. Patricio cayó de rodillas, con una expresión de incredulidad en su rostro. «Imposible», murmuró antes de desplomarse sin vida junto a las tumbas de los antiguos reyes. Augusto se arrodilló junto a Soledad, quien yacía en un charco de sangre cada vez mayor. Con delicadeza,
La tomó en sus brazos. Aurora, susurró con voz quebrada. Por favor, resiste. No puedes dejarnos ahora. Soledad sonrió débilmente, alzando una mano temblorosa para acariciar su mejilla. Al final, elegí el amor sobre el odio, murmuró. Igual que dice la leyenda. A lo lejos, la reliquia de cristal brillaba con una intensidad cegadora, visible incluso desde la capilla en ruinas. Como un faro que llamaba a casa a sus hijos perdidos, el amanecer comenzaba a asomar en el horizonte cuando un pequeño grupo de jinetes llegó a la capilla en ruinas. Carmela cabalgaba al frente, seguida por la Guardia Real de Castelmar, liderada por el capitán Martín. Daniela los había encontrado a medio camino, agotada pero decidida a traer ayuda. La escena que encontraron era desoladora. Augusto sostenía el cuerpo inmóvil de Soledad, meciéndola suavemente, mientras lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. El cadáver de Patricio yacía a pocos metros, su rostro congelado en una expresión de incredulidad. «¡Sol!», gritó Daniela corriendo hacia ellos. Augusto levantó la mirada, sus ojos enrojecidos por el llanto. «Está viva, pero apenas», murmuró. «Ha perdido mucha sangre». Carmela se arrodilló junto a ellos, examinando la herida con manos expertas. «Debemos llevarla al castillo de inmediato», dictaminó la anciana. «Cada minuto cuenta». Mientras preparaban una improvisada camilla, Daniela se acercó a su padre. «La reliquia», susurró, señalando hacia el castillo donde la luz dorada seguía brillando con intensidad. «Recuerda la leyenda, cuando el amor sea más fuerte que el odio, la luz de los antiguos curará las heridas del presente». Augusto miró a su hija con asombro. La sabiduría en esos ojos infantiles iba más allá de sus años. «Tienes razón», respondió con una nueva determinación en su voz. «No la llevaremos a sus aposentos, iremos directamente al Salón del Tesoro». El trayecto de regreso al castillo fue tenso y silencioso. Soledad alternaba entre la consciencia y la inconsciencia. Murmurando palabras incoherentes cuando la fiebre la asaltaba, Augusto no se separó de ella en ningún momento, susurrándole promesas y recuerdos, aferrándose a la esperanza de que no fuera demasiado tarde. Cuando finalmente llegaron, el palacio entero parecía inundado por la luz que emanaba de la reliquia. Sirvientes y guardias se habían congregado en los pasillos, observando con asombro el fenómeno que muchos consideraban solo una leyenda infantil. «Abran paso al rey», ordenó el capitán Martín, escoltándolos hacia el Salón del Tesoro. Las puertas de roble tallado se abrieron de par en par en el centro de la sala. Sobre su pedestal de mármol, la reliquia de cristal pulsaba con vida propia. Ya no era una simple piedra opaca. Ahora irradiaba un resplandor dorado que parecía tener consistencia líquida, como si fuera luz solidificada. Con infinito cuidado, Augusto depositó a Soledad en el suelo justo frente a la reliquia. Su respiración era cada vez más débil, su piel pálida como la cera. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó mirando a Carmela con desesperación. La anciana negó con la cabeza. «Las leyendas no suelen incluir instrucciones precisas, mi señor». Fue Daniela quien, una vez más, tuvo la respuesta sin decir palabra. Tomó la mano inerte de Soledad y la guió hacia la reliquia. En el momento en que los dedos ensangrentados tocaron el cristal, un destello cegador inundó la sala. Todos los presentes se cubrieron los ojos, incapaces de soportar la intensidad de aquella luz. Cuando finalmente pudieron mirar de nuevo, jadearon al unísono. La herida en el costado de Soledad había desaparecido por completo, sin dejar ni siquiera una cicatriz. El color regresaba gradualmente a sus mejillas y su pecho subía y bajaba con una respiración fuerte y constante. Sus ojos se abrieron lentamente, desorientados al principio, pero enfocándose rápidamente en los rostros que la rodeaban. «Daniela, Augusto», susurró con voz clara. «Sol». Daniela se arrojó a sus brazos, llorando de alegría. Augusto se unió al abrazo, incapaz de contener sus propias lágrimas. Por un momento, el mundo entero se redujo a ellos tres. Unidos por un vínculo que trascendía la sangre y el tiempo, la reliquia de cristal seguía brillando, aunque con menos intensidad. Ya no era una piedra opaca ni un faro cegador, sino un cristal traslúcido que emitía una cálida luz dorada.
como si hubiera encontrado su equilibrio perfecto, cuando el amor sea más fuerte que el odio. La luz de los antiguos curará las heridas del presente. Las palabras de la antigua profecía cobraban sentido completo ahora. No se trataba solo de sanar heridas físicas, sino de curar las cicatrices que generaciones de odio y desconfianza habían dejado en dos reinos hermanos. 2 semanas después, los jardines del Palacio de Castelmar se engalanaron para una celebración sin precedentes. Estandartes con los símbolos de Castelmar y Valria ondeaban juntos por primera vez en décadas, simbolizando la reunificación oficial de los reinos. Los ciudadanos de ambos territorios habían recibido la noticia con inicial escepticismo, pero la historia de la princesa sobreviviente de Valria y el rey arrepentido de Castelmar capturó la imaginación colectiva. Era un cuento de perdón, redención y amor que trascendía los viejos rencores. En el centro del jardín, bajo un arco de flores blancas y doradas, Augusto y Soledad, ahora reconocida públicamente como Aurora de Valria, se miraban con emoción contenida. El sumo sacerdote pronunciaba las palabras sagradas que sellarían su unión, no solo como matrimonio, sino como símbolo de la reunificación de sus reinos. Entre los asistentes, nobles de ambos territorios, observaban con diversas expresiones. Algunos todavía dudaban de la sabiduría de esta unión. Otros veían oportunidades de prosperidad en la paz recién encontrada. Pero todos coincidían en una cosa: la historia recordaría este día como el comienzo de una nueva era. Por el poder que me confieren las leyes divinas y humanas, declaró finalmente el sumo sacerdote, los declaro marido y mujer, rey y reina de los reinos unidos de Castelmar y Valria. Una ovación estalló entre los presentes, pero el momento más conmovedor estaba por llegar. Daniela, ataviada con un vestido que combinaba los colores de ambos reinos, avanzó solemne pero radiante, llevando en sus manos una delicada corona de oro y cristal. Yo, Daniela Vega, hija del rey Augusto y heredera de Castelmar, recitó con voz clara, reconozco a Aurora de Valria no solo como reina por matrimonio, sino como reina por derecho propio de las tierras que le fueron arrebatadas. Con infinita ternura, colocó la corona sobre la cabeza de Soledad, quien se inclinó para facilitarle la tarea. No había ensayado este gesto. Fue una decisión espontánea de la niña que hizo que los ojos de muchos se humedecieran. «Y yo», respondió Soledad tomando las manos de la pequeña, «te reconozco como hija de mi corazón, heredera de ambos reinos, portadora de la sabiduría y compasión que guiará a nuestro pueblo unido hacia un futuro de paz». Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Augusto mientras observaba a las dos mujeres que habían transformado su vida. Una, la hija que casi pierde por su propio dolor; la otra, la enemiga que se convirtió en su salvación. El banquete que siguió fue una celebración como ninguna otra. Músicos de ambos reinos mezclaban sus melodías, creando nuevas armonías. Platos tradicionales de Castelmar y Valria se servían lado a lado, combinando sabores que muchos probaban por primera vez, y en medio de la celebración hubo un momento para la justicia. Patricio, destituido póstumamente de todos sus títulos, recibió un castigo que sorprendió a muchos. En lugar de borrar su nombre de los registros, como dictaba la tradición para los traidores, los nuevos monarcas ordenaron que su historia se preservara como recordatorio de que el odio y la ambición desmedida solo conducen a la destrucción. «No construiremos nuestro futuro sobre el olvido», declaró Augusto, «sino sobre la memoria que nos enseña a no repetir errores pasados». Cuando la noche cayó y las estrellas salpicaron el cielo, Augusto, Soledad y Daniela se retiraron a un balcón privado que ofrecía una vista panorámica de la ciudad iluminada por antorchas festivas. «¿Crees que funcionará?», preguntó Augusto, mientras observaba las luces que se extendían hasta donde alcanzaba la vista. «¿Crees que nuestros pueblos realmente podrán olvidar generaciones de desconfianza?». Soledad sonrió entrelazando sus dedos con los de él. «No se trata de olvidar», respondió con sabiduría. «Se trata de recordar de manera diferente, de convertir las cicatrices en lecciones, el dolor en fortaleza». Daniela, apoyada en la barandilla entre ambos, asintió con esa seriedad
que a veces la hacía parecer mucho mayor, como tú hiciste, Sol. Viniste para vengarte y te quedaste para amar. Soledad besó la cabeza de la niña, conmovida por su perspicacia, en el Salón del Tesoro, ahora abierto al público por primera vez en siglos. La reliquia de cristal brillaba con luz constante, ya no como un objeto misterioso guardado en las sombras, sino como un símbolo vivo de que el amor, cuando es más fuerte que el odio, puede sanar incluso las heridas más profundas. Y así, la historia que comenzó con el dolor de un rey solitario, terminaba con la unión de una familia que encontró en la compasión y el perdón la fuerza para curar heridas de generaciones, demostrando que el verdadero poder no viene de la corona, sino del corazón dispuesto a amar incluso cuando sería más fácil odiar,